tres. Ahora dile al hermanito que está a tu lado, este tema es para vos, dile. Ahora vos respondele, mentira, es para vos, dile. Vamos a ver este tema tan interesante, porque muchas veces nos dejamos llevar por el enemigo, ¿no? Hablamos cosas que no deberíamos hablar, o hacemos cosas de las cuales nos arrepentimos. Y hoy vamos a estar viendo, siguiente hermanito por favor, ¿qué pensaba la gente de nuestro Señor Jesús cuando Él estaba en la tierra? Ahí dice, ¿qué pensaban de Jesús? Para eso vamos a leer el libro de Juan, capítulo 10, versículos 20 y 21. La palabra de Dios nos dice, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? ¿De quién está hablando? De Jesús. Imagínense, las personas decían, demonio tiene. ¿Por qué le escuchan? En el versículo 21 dice, decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Entonces ahí vemos que había un debate. Personas que estaban a favor de Jesús y personas que estaban en contra de Jesús. En la vida vamos a tener personas que les caemos bien, que nos van a apoyar, pero también vamos a tener personas que nos van a juzgar, que no les va a gustar lo que hacemos, lo que cantamos, lo que predicamos, lo que sea que hagamos, ¿no? Y si Jesús no le ha agradado a todo el mundo, ¿por qué nosotros sí? ¿Verdad? Pues esa es la primera revelación que ya tenemos, que cuando tú tengas tus detractores, por así decirlo, no te bajones, no tengas pena, no te sientas mal, porque ni Jesús ha podido agradar a todo el mundo, y eso que Él es Dios. Ahora vamos a saber, ahora yo me hacía una pregunta, ¿cómo saber quién es herramienta del enemigo? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar? ¿Cómo podemos discernir qué personas son de Dios y cuáles personas son del enemigo? Por ejemplo, estos nombres, David, Pedro, Judas. ¿David es de Dios o es del enemigo? ¿Qué dicen? A ver, una manito arriba los que dicen que son de Dios. David, el rey David. Allá tenemos. ¿Quiénes dicen que David ha sido utilizado por el enemigo? Una manito arriba. Bien. Los mismos. El Jonathan está levantando 2 veces. Pedro, ¿de Jesús o del enemigo? Jesús. Exacto, igual los dos, ¿no? Judas, ese sí es del enemigo, ese sí no es de Dios. Pues vamos a estar viendo estas 3 historias que son muy interesantes. Y antes de que cambies, hermanito, ¿cuándo David ha sido utilizado por el enemigo? A ver, ¿quién sabe? Con Betsabé. Cuando estaba mirando por la ventana y Exacto. desobedeció, no fue a la guerra. Exacto. Entonces estaba distraído. Muy bien. ¿Alguien opina lo contrario? ¿Nadie? Pues esta historia les va a sorprender porque no es esa historia que dijo la profeta. Sí, el con Betsabé ha pecado, ¿verdad? Pero a mí también me sorprendió porque en esta historia que les voy a contar, Satanás incide en David. ¿Y para qué? Para hacer un censo. Siguiente hermanito, por favor. Ahí está. David, incitado por Satanás, hace un censo. Esta historia, para los que anotan, está en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículos del 1 al 18. Y vamos a empezar a revisar esta historia. Quiero que ahí se vayan imaginando también. Siguiente hermanito, por favor. Escuchen atentos, los que puedan también lean la pantalla. Ahí están los versículos más importantes. Y vamos a ir viendo qué revelaciones tiene esta palabra para nuestras vidas. Y la palabra de Dios nos dice, en el versículo 1, aquí está desde el 3, en el versículo 1 nos dice, pero Satanás se levantó contra Israel. ¿Quién se levantó? Satanás. Imagínense eso. E incitó a David
a que hiciese censo de Israel. ¿Cuántos han participado de un censo? Vienen a tu casa y te preguntan cuántos son, qué hacen, ¿verdad? Pues aquí David quiso hacer un censo. Y el versículo 2 nos dice: y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel, desde Beersheba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. ¿Será que hacer un censo está mal? ¿Qué dicen? ¿Qué les parece en su perspectiva de ustedes? ¿Sería un pecado, hermanito Marcelo, hacer un censo? Porque Bolivia ha hecho tanto censo. Algunos son verdaderos. ¿Ve? Hasta los muertos aparecen en los censos, ¿verdad? Exacto. Pues aquí vamos a ver por qué. Porque aquí dice que Satanás se levantó contra Israel y le ha dado a David la idea de hacer un censo. Hasta ahí todo bien. Ahora sí, en el versículo 3, el que está en la pantalla, dice: y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Que será para pecado a Israel? Si se dan cuenta, Joab sabía algo que David no sabía. Y ahí debemos empezar nosotros a notar por qué Joab no quería hacer el censo y David sí. ¿Por qué se imaginan? ¿Qué de malo tiene hacer un censo? Pues más adelante vamos a ver qué nos dice. En el versículo 4, siguiente hermanito, nos dice: mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. ¿Joab estaba de acuerdo con hacer el censo? No, No, ¿verdad? ¿Pero qué ha hecho? ¿Se ha rebelado o se ha sujetado? se ha Se sujetado. ha sujetado, ha sido obediente, porque Joab tenía conexión con Dios. Y eso nos enseña que aunque a veces no estemos de acuerdo con algo, debemos sujetarnos. Porque ¿quién es el que pone y quita autoridades? Dios. Dios y solo Dios. Entonces debemos respetar esa autoridad que Dios ha puesto. Y en el versículo 5 nos dice, aquí está el 6 y el 7: y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. O sea que Joab ha hecho su trabajo incompleto. No ha contado a los levitas y no ha contado a los de... ¿A quiénes no ha contado, hermanito Marcelo? A los de Benjamín, a la tribu de Benjamín no los ha contado. Exacto. Ahí está. Y en el versículo 7 nos dice: asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Dios estaba con Joab. No quería que se haga ese censo. Y ahora si nos ponemos a analizar por qué no quería que se haga ese censo. ¿Quién ganaba las batallas para David? ¿Lo hacía David con su fuerza? ¿O era Dios? Era Dios, ¿verdad? Pero David ganaba tanto que ha empezado seguramente a sentir ese orgullo, ¿no? Que muchas veces sentimos nosotros. Y Dios nos libre. Y ha decidido hacer, incitado por Satanás, este censo para saber su fuerza real. Ha empezado a contar cuántas personas tiene. Y con ese número, él podía calcular humanamente si iba a ganar o iba a perder. Y haciendo eso, ¿qué estaba haciendo? Estaba perdiendo la fe. Estaba perdiendo la necesidad de buscar a Dios para que Él lo ayude a ganar las batallas. Por eso a Dios no le gustó este censo. Porque si se dan cuenta, David ya lo estaba sacando de la ecuación a Dios. Ahora en el versículo 8 nos dice: entonces dijo David a Dios. Por esto David es conforme al corazón de Dios, porque siempre que David se equivoca, se arrepiente.
se da cuenta de su error, no trata de esconderlo. De igual manera nosotros debemos ser así, ¿no? Porque ¿quién de aquí es bueno? A ver, una manito arriba. ¿Quién es bueno, perfecto, excelente? El Padre. Nadie, solamente Dios, ¿verdad? Entonces siempre vamos a cometer errores, pero debemos ser como David. Y David le dice en el versículo 8, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. ¿Le ha pedido permiso David a Dios para hacer el censo? Ese ha sido su error, ¿no? Porque David le preguntaba a Dios para tomar cualquier decisión. Él le decía, Jehová, dime si los vas a entregar en mi mano para ir o no. Y pedía siempre esa dirección, pero aquí se olvidó. Y el versículo 9 nos dice, siguiente hermanito. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ¿será que Dios lo va a castigar a David? ¿Qué dicen? ¿Qué se imaginan los que no conocen la historia? ¿Qué dice hermanito Germán? ¿Lo va a castigar por hacer el censo? Claro. Hermanito Jonathan, ¿qué dices? Pero lo bueno es que Dios le va a dar 3 opciones. A ver, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti. A ver, ¿cuál de estas ustedes escogerían si fueran David? Dios le dijo, tu castigo va a ser 3 años de hambre. ¿Está bien ese castigo? ¿O quieren ver la opción 2? La opción 2 nos dice, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios. Si se dan cuenta, la condena está bajando, ¿no? Han empezado con 3 años. Ahora le dice, ya, voy a ser más bueno, 3 meses. O el siguiente, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. ¿Cuál escogerían, hermanitos? La opción 1, ¿quiénes escogerían? A ver, una manito arriba. 3 años de hambre. ¿Nadie? La opción 2, ¿quién escogería la opción 2? 3 meses siendo derrotado por tus enemigos. ¿Tampoco? La opción 3, ya, 3 días. Es como si te dijera, no, te voy a pegar tu papá, has roto algo. ¿Quieres 40 chicotazos, 20 o 10? ¿Cuál quieres, hermanito Sergio? Vos que estás llegando. Te vamos a chicotear por llegar tarde. ¿Cuál opción quieres? 10, dice. 10 dice. La 6. Ya, dale Miguelito, 6 golpes. Pues vamos a ver cuál escoge David. Siguiente hermanito, por favor. En el versículo 13 nos dice, entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en mano de hombres. David sabía que su Dios es misericordioso. ¿Cuántos creen en un Dios misericordioso? Un fuerte aplauso para nuestro Señor, que perdona nuestros errores y ha enviado a su único Hijo para el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Amén, amén. Pues David tenía ese corazón alineado a Dios. David conocía tanto a Dios que ha preferido estar en las manos de Dios y no de sus enemigos. Ahí está el versículo 14. En el versículo 13 nos dice, el 14. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. ¿Qué culpa tenían esos 70,000 hombres de que David haya hecho el censo?
A veces una decisión, como decíamos este domingo, una decisión puede marcar la vida de una persona. Y no solamente de una, aquí ha marcado la vida de 70,000 familias. Porque esas familias, si tenían su esposa, se han quedado viudos. Viudas, perdón. Los niños se han quedado huérfanos, sin su papá. Porque aquí leemos fácil, ¿no? Y dice, y murieron 70,000 hombres. Pero no pensamos en esas familias. ¿Qué habrán sentido al darse cuenta de que estaban siendo castigados por Dios a causa de una mala decisión? Ahora escuchen, vamos a ver si el castigo terminó ahí o no. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesús. Lo ha enviado a Jesús con una espada para destruir toda Jerusalén. Pero cuando miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. ¿Dios se arrepiente por su misericordia? Sí, nuestro Dios es tan misericordioso que se arrepiente. Y no como dice Balaam, ¿no? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero Baal no lo conocía tanto, Balaam, perdón. No lo conocía tanto como lo conocía David. David sabía de que la misericordia de Dios es grande. Y aquí se comprueba porque Dios se arrepiente y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Omán Jebuseo. Y ahí se detuvo este castigo. David compró esa tierra, ofreció un holocausto de paz para Dios. Y Dios fue tan misericordioso de que ahí detuvo ese castigo. Pero si se dan cuenta, ¿quién ha intervenido para que todo eso se produzca? Satanás. Le ha dicho a David: haz el censo. Y David no ha preguntado a Dios. Ha actuado locamente, como él dice, ¿verdad? Y esto nos llama a la reflexión cuando tú tengas que tomar una decisión importante, como cambiarte de una ciudad a otra, de un país a otro, o cambiarte de una iglesia, de una congregación a otra. Pues debes preguntar a Jehová. Como decíamos el domingo, debes pedir confirmación, como lo hizo Gedeón, para no actuar locamente como lo hizo él. En resumen, este pasaje resalta la importancia de la fe y la dependencia en Dios. David siempre dependía de Dios. Él no sabía cuánto ejército tenía, pero iba a las batallas y ganaba. Pero cuando él ha decidido independizarse de Dios y contar su ejército, eso no le ha gustado a Dios. Porque David iba a decir: yo tengo 100 y estos tienen 10. ¿Quién va a ganar? El de 100, ¿verdad? Entonces él ya iba a confiar en sus propias fuerzas. Por eso nosotros vivimos por fe y no por vista. Aunque a veces no tengamos un trabajo fijo, Dios siempre nos va a proveer lo que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. La siguiente historia, hermanito, siguiente, te has dormido. Pedro pidiéndole a Jesús que no vaya a la cruz. En ese momento ha sido utilizado por Satanás. Pero si uno piensa, ¿qué le hubieras dicho tú a Jesús? Si él te dice, si has estado tiempo con él, 3 años con el maestro, y te dice: esta noche me van a crucificar, me van a golpear, me van a latigar, me van a clavar una corona de espinas, ¿qué le dirías? Anda, Señor, apúrate. No, ¿verdad? Yo creo que Pedro hizo lo que muchos de nosotros haríamos, y sin darnos cuenta hacemos. Porque cuando un familiar te dice: voy a ir a la congregación a esta hora, por ejemplo, tus parientes, ¿qué te dicen? No vayas, esta hora es peligroso. ¿A qué hora vas a salir? A las 9. Vas a estar en la casa a las 10, 10:30. Parece un consejo bueno, ¿no? Pero te están queriendo alejar de la congregación, te están queriendo alejar de la palabra de Dios, que es lo que nutre nuestras vidas.
Esta historia de Pedro está en Mateo capítulo 16, versículos del 21 al 26. La palabra de Dios nos dice, siguiente hermanito, ahí está. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro quería tanto a su Señor que no quería que lo crucifiquen. ¿Y qué le responde Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Ya debí lastimar su corazoncito, ¿no? Pero Jesús estaba viendo espiritualmente. No le dijo a Pedro que era él Satanás, sino que Satanás lo estaba utilizando porque Satanás no quería que Jesús vaya a la cruz. No quería que nuestros pecados sean perdonados. No quería que seamos salvos por fe. Y mucho menos quería que tengamos vida eterna. Pues por eso ahí Jesús le dice: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y ahí aprovechó Jesús y les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. De esto también hemos estado predicando. ¿Qué es tomar la cruz? ¿Quién sabe? Niéguese, tome su cruz y sígame. ¿Has tomado tu cruz, hermanito Miguel? ¿Sí o no? ¿De qué tamaño es? ¿De cuántos kilos? ¿Grande? Chiquitito. Gigante nos dice. Pues esa es una pregunta que muchos nos realizamos. Porque Jesús nos dice: tomen su cruz y síganme. ¿Pero qué es tomar la cruz? Muchos dicen: la cruz son mis problemas, mis enfermedades, ¿no? Pero aquí vamos a ver qué significa aquello. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué significaba la cruz? Muerte, condenación significaba la cruz. Y ahora, ¿qué significa la cruz, hermanito Marcelo? Vida. Eso, vida, redención, ¿verdad? Amor. Jesús ha cambiado el significado de la cruz. Pero, al decirnos que carguemos nuestra cruz, nos está diciendo que debemos morir a nuestros deseos personales, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a nuestras prioridades también debemos morir. Y en el versículo 26 nos dice, siguiente hermanito: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Han conocido ustedes alguna persona que tenga mucho dinero pero que esté enferma? ¿O alguna persona que tenga mucho dinero pero ya tenga unos 90, 95 darías para volver a tener 15 años? ¿Qué te va a decir? Te daría toda mi fortuna, tómatelo, quiero ser quinceañero de nuevo, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice Jesús. ¿De qué le sirve al hombre que ganare el mundo entero si pierde su alma? Por eso debemos cargar nuestra cruz. Siguiente hermanito. Pero ahí vemos también cómo Pedro, ¿no?, ha sido utilizado con Satanás por no poner sus ojos en las cosas del cielo. Él simplemente estaba queriendo cuidar al maestro, cuidar su cuerpo. ¿Para qué? Para que esté más años con él. Ahora nos toca la historia de Judas. ¿Cuántos conocen a Judas?
Iscariote. Nadie. No leen la Biblia. Más ven novelas. Judas, la historia de Judas, el que ha vendido a Jesús. Esto está en el libro de Juan, capítulo 6, versículos del 67 al 71. ¿Será que Satanás solamente se ha entrado a Judas en la última cena? Porque eso nos dice la Biblia, ¿no? ¿O será que desde antes ya estaba? Desde antes. Y nos dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Los estaba votando, ¿no? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Oh. ¿Qué habrá hecho Judas? Le ha hecho ras su espalda, ¿no? Ha debido mirar a otro lado. ¿Qué es diablo? ¿Qué significa diablo? ¿Quién sabe? A ver, hermanita Patti, ¿qué significa diablo? No sé. Pastorita Blanca, ¿qué significa diablo? Eso, el enemigo, el adversario. La suegra, dice el pastor. Acusador, le he escuchado mal, disculpa. Sí, es el acusador, ¿no? Es el que está buscando cualquier error para ir donde Dios, así como lo hizo con Job, si se dan cuenta. Ahora nos dice, hablaba de Judas Iscariote, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Siguiente, hermanito, por favor. Ya está. Siguiente. No, ese es, está bien. Está bien. Y nos dice, y entró Satanás en Judas. ¿Quién ha entrado en Judas? Satanás. El cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. ¿Cuánto dinero le iban a dar a Judas por entregar a Jesús? ¿30 qué? ¿30 bolivianos? Euros. 30 euros. 30 monedas de qué era? De plata, muy bien. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Esto nos revela que Judas tenía más relación con el diablo, ¿no? Con Satanás, de la cual a veces ni nos imaginamos, porque uno dice, pobre Judas. Más bien Judas ha sido una herramienta, porque si Judas no lo hubiera traicionado a Jesús, Jesús no hubiera ido a la cruz y nosotros no seríamos salvos. Siguiente, hermanito, por favor. Y ahí hay una pregunta. ¿Será que Judas ha sido predestinado para ir al infierno? ¿O será que Judas podía elegir entre hacer el bien o hacer el mal? ¿Quiénes dicen que ha sido predestinado para ir al infierno? A ver, una mano arriba. Nadie. ¿Quiénes dicen que Judas tenía el libre albedrío para poder escoger? Eso es, ¿verdad? Siguiente, hermanito, por favor. La revelación la tenemos ahí. En Mateo 26, 28 nos dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Jesús sí o sí tenía que morir en una cruz, tenía que ser azotado por nuestros pecados. Pero nos dice, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Esto nos revela que si Judas no tomaba la decisión de traicionar a Jesús, otra persona lo hubiera entregado. Tal vez otro de los discípulos, o tal vez el sumo sacerdote, o los fariseos, pero ya estaba escrito.
Todo lo que iba a pasar ya estaba escrito. Pero Judas tal vez no estaba en esa historia. Pero él, con su comunión con Satanás que tenía, porque vemos que no ha sido una sola vez, ha sido 3 veces. Incluso Dios, Jesús, ya lo ha reconocido como el diablo, ¿verdad? Ahora ya en Juan 13, del 21 al 29 nos dice: habiendo dicho Jesús esto, ya es en la última cena, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. ¿Quién le iba a entregar? Judas. Más fuerte, ¿quién le iba a entregar? Judas. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Ese momento ha debido ser muy tenso, ¿no? Imagínense sentados en la mesa, todos compartiendo el pan, el vino, y Jesús dice: uno de ustedes me va a entregar. Y todos seguramente se han empezado a mirar. Pero ¿quién estaba seguro de que no lo iba a entregar? Aquí nos dice: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, ¿quién era? Juan. Estaba recostado al lado de Jesús, estaba echadito en su pecho. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Le debía decir: Juan, Juan, pregúntale quién es. Y Jesús, a ver qué le dice. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? En otro evangelio nos dice que le preguntaban: Señor, ¿seré yo? Señor, ¿seré yo? Pero Juan no pregunta eso. Juan pregunta: ¿quién es? O sea, Juan estaba bien seguro de que él no iba a ser. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es, Señor. Siempre confiando en él. Y Dios nos va a revelar esas cosas que los demás no pueden ver. Porque aquí los otros discípulos no se han dado cuenta todavía. Y aquí nos dice: pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió, porque le dijo esto. Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Eso nos hablaba el hermanito Germán. Hagan todo rápido, nos dijo. ¿Locamente, hermanito? No. Con orden. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. ¿Jesús con su ministerio daba limosna? Aquí nos revela que sí. Incluso le decía a Judas, ¿no? Judas, dale a los pobres. Y Judas sacaba para los pobres y para él también. Yo también soy pobre. Gracias, Señor, le dice. Ahora yo les quisiera hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes cambiaría a Jesús por 30 monedas de plata? ¿Quién se animaría? ¿Quién necesita plata? Nadie, ¿no? Pero ¿quién de ustedes cambiaría a Jesús por estar viendo el TikTok? Todos, ¿verdad? ¿O no? Alguien es santo. ¿Quién cambiaría a Jesús por estar viendo la televisión? Un buen partido. ¿Quién cambia a Jesús por estar viendo las noticias? Y ahí debemos hacer una reflexión y pensar, porque la verdad es que lo hacemos, porque podemos entrar en nuestro aposento y estar orando, pero decimos: son las 8, tempranos todavía, antes de dormir me voy a orar, ahorita iré a ver TV, estoy cansado. ¿Y qué estamos haciendo? Lo estamos cambiando a Jesús, y por menos de 30 monedas, por unos minutitos de placer, por unos minutitos de entretenimiento, lo estamos cambiando a Jesús. Mientras Juan estaba recostado en su pecho, los otros discípulos han debido estar charlando del partido, han debido estar hablando de si han ido a recoger los billetes que se han caído en el auto, han debido estar entretenidos en otra cosa, ¿no? Pero nosotros debemos empezar a cambiar y tratar de tener esa comunión con nuestro Señor. Ahora ya para ir terminando,
Siguiente hermanito, por favor, ahí está. La pregunta que hacíamos al inicio, había personas que creían que Jesús tenía un demonio y otras personas creían que Jesús no lo tenía. Y ahora vamos a ver cómo se defiende Jesús, y además Jesús nos explica un pecado que no va a ser perdonado, porque todos creemos que gracias a su sangre se van a perdonar todos nuestros pecados, ¿verdad? Pero la Biblia nos habla de un pecado que no va a ser perdonado. ¿Cuántos conocen este pecado? No digan cuál es, pero ¿cuántos conocen? A ver, una manito arriba. Eso. ¿En qué consiste? No. Manito Marcelo, vos que has levantado tu mano bien alto, así, yo. En la blasfemia del Espíritu Santo. Contra el Excelente. Espíritu Santo. ¿Y en qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo? Blasfemar el nombre del Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver en detalle qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo. Y atiendan muy bien, porque ustedes se van a dar cuenta si lo han hecho o no lo han hecho. Esta historia está en Mateo 12, del 22 al 35. Siguiente hermanito, por favor. La palabra de Dios nos dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Aquí podemos hacer una pequeña pausa y analizar esto que nos dice: toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus papás? ¿Cómo están tus hijos? ¿Hay unión en tu familia? ¿O están divididos? ¿O no se quieren hablar? ¿Están enojados? ¿Se están haciendo la ley del hielo hace días, meses, semanas, años? Dice el hermanito Monse. Pues aquí Jesús nos da una advertencia. Nos dice que toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y nosotros debemos ser pacificadores, como dice la Biblia, porque los pacificadores serán hijos de Dios, nos dice. Por eso debemos siempre buscar la unión en nuestra casa, en nuestra familia. Si tú ves que dos miembros de tu familia no se hablan, están distanciados, trata de unirlos, trata de limar esas asperezas para que tu hogar permanezca, para que la paz de Dios pueda estar en ese lugar y no esté Satanás ahí bailando al medio, ¿no? El versículo 26 nos dice: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu Santo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Aquí Jesús nos está hablando de que Él ha atado al enemigo. Y gracias a que lo ha atado, Jesús podía liberar a los endemoniados, sanar a los enfermos. Y esto nos demuestra que el reino de Dios se ha acercado, así como lo decía Juan el Bautista, ¿verdad? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo,
todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Y muchos conocemos este término, Jesús les será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Por su fruto los conoceréis, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y Jesús les dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca malas cosas. En la actualidad, ¿cómo podríamos blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Quién se imagina algún ejemplo en la actualidad? Porque ahí estaban hablando mal de Jesús. Estaban diciendo, sana a los enfermos. ¿Por qué? Por Belcebú. Libera a los endemoniados por Belcebú. Y en la actualidad, ¿cómo podríamos pecar en eso? Porque Jesús ya no está caminando en la tierra, ¿verdad? Pero a veces nosotros vemos, ¿no?, en una congregación o en congregaciones que el pastor ora por los enfermos y hay gente que deja las muletas, se levanta de su silla de ruedas, empieza a corretear, y otras personas, ¿qué dicen? No, le han pagado al enfermo para que haga eso, es solamente circo. Y ahí están blasfemando contra el Espíritu Santo. Y eso es muy peligroso. Es verdad que ha salido noticias, ¿no?, de gente que ha admitido que le han pagado para hacer ese circo, esas actuaciones, pero a nosotros no nos consta. Entonces nosotros no podemos pecar diciendo de que esas personas que se levantan están siendo pagadas, porque no nos consta. Puede ser que el Espíritu Santo se esté moviendo y esté sanando verdaderamente, lo que creemos, ¿verdad? Porque Jesús sana. Pero si nosotros empezamos a hablar mal de esas personas, de ese pastor que está haciendo los milagros, pues estamos cayendo en este pecado que no va a ser perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ahora sí, los consejos para no ser herramienta del enemigo. En Efesios 4, 26, 27 nos dice, airaos, pero no pequéis. Todos hemos escuchado este versículo, ¿no? Y nos imaginamos, nos podemos enojar, pero no podemos matar. Lo podemos dejar medio muerto, pero no hemos pecado, ¿verdad? Pero no, si estudiamos bien la palabra, escuchen lo que dice, airaos, pero no pequéis. Y uno dirá, pero ¿en qué no voy a pecar? Y aquí nos dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ese es el pecado que podemos cometer si lo que nos enojamos se pasa de nivel. Y además nos dice en el versículo 27, ni deis lugar al diablo. Este pecado también es muy peligroso, el que uno se vaya a dormir enojado. ¿Qué nos dice el Salmos 4:8? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero si no nos vamos a dormir en paz, si nos vamos a dormir airados, enojados, ¿qué va a pasar? Estamos pecando, porque estamos dejando de que la noche llegue y nosotros estamos guardando ese rencor en nuestro corazón. ¿Y quién va a aprovechar? ¿Quién va a tomar su lugar en la noche? El diablo. Y como hemos visto, cuando el diablo toma su lugar, puede arruinar a una nación, como lo hizo con David. David le ha hecho caso al diablo, ha hecho un censo y han muerto más de 70,000 personas. También ha tomado posesión de Pedro, de Judas.
Y ahí debemos tener mucho cuidado con esto, de airarnos, pero no dejar que el tiempo pase. Siempre debemos buscar solucionar este tema. Es un tema muy, pero muy importante. En Efesios 6, 11 y 12 nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas. ¿De quién? Debemos estar con la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura? ¿Qué se llama, hermanito Marcelo? ¿El sombrero de vaquero? Ah, el yelmo de la salvación. Pastorita Rosa, ¿cuál más? Eso, la coraza de justicia. Profeta Erlinda, ¿cuál? El cinto de la verdad. Esto quiere decir que no podemos mentir, ¿no? ¿Cuál más, hermanita Yeris? Eso, el escudo de la fe. Como nos decía el pastor el domingo, tiene que ser tu escudo grande, no un relojito, ¿no? Con eso no te vas a tapar nada. ¿Cuál más, hermanito Miguel? ¿Cuál? La resortera de David. La resortera de David. La espada del Espíritu Santo. ¿Cuál es la espada del Espíritu Santo, hermanito Miguel? La palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuál más nos falta, hermanita Lorena? Eso, los calzados del Evangelio. ¿Cuál más, hermanito Germán? ¿O ya hemos terminado? ¿Nos falta alguno, pastorita Rosa? ¿Los lomos? Lomo montado, dice el pastor Johnny. Ya, está bien. Debemos vestirnos de esta armadura de Dios para evitar las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando tú estés discutiendo con una persona, no veas a esa persona. Si tú estás discutiendo con tu esposo, tu esposa o con tus hijos, no estás discutiendo con la persona. Estás discutiendo con un espíritu que está manejando a esa persona. Ese espíritu quiere que la casa se desuna, que la casa caiga, como hemos visto, ¿verdad? Por eso nosotros debemos interiorizar esta verdad de que nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra demonios. Siguiente, hermanito, por favor. En Santiago 4:7 nos dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes, huirá de vosotros. Ya para terminar, justo a tiempo. Primera de Juan 3, del 7 al 12. ¿Qué nos dice? Leeremos el versículo 7 todos juntos. A la 1, a las 2, a las 3. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Ahí nos está dando el secreto para poder discernir entre los que son herramientas de Dios y herramientas del enemigo. El que hace justicia es justo como Dios. En el versículo 8 nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Pecamos o no pecamos? Pero no practicamos el pecado, ¿verdad? ¿Cuántos aquí juegan fútbol? Nadie. Hay una diferencia entre jugar el fútbol y practicar el fútbol. Messi, Cristiano Ronaldo practican el fútbol. Todos los días se levantan y lo primero que ven es una pelota. Mientras nosotros jugamos una vez al mes, una vez al año, cuando nos pescan, ¿no? Y nos dicen: ven a jugar en la excursión, dice la pastorita.
Pues es lo mismo, ¿no? En el pecado. A veces tú te vas a dar cuenta que sin querer has mentido, pero no estás practicando la mentira todos los días y ya eres un experto. De esto nos está hablando, que los que practican el pecado son hijos del diablo. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Esto nos llama a que nosotros nos amemos los unos a los otros. Si tú amas a tu hermano al cual ves, vas a poder amar a Dios a quien no ves. Y si tú amas a Dios sobre todas las cosas y amas a tu hermano, has cumplido toda la ley. ¿Cuántos están felices? ¿Cuántos están contentos? Amén. Vamos a cerrar los ojitos ahí donde están, vamos a orar.